Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IEC Evaluación Preanestésica en Cirugía Ambulatoria, dirigida por nuestro ponente, el doctor Gabriel Arico Caya, médico residente del Departamento de Anestesiología y Centros Quirúrgicos del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Larico. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya saben, mi nombre es Gabriel Arico, soy médico residente del tercer año aquí en el Hospital Loaiza. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, muy importante, que es acerca de la evaluación preanestésica en la cirugía ambulatoria. Entonces, primero vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué es cirugía ambulatoria? ¿No? Antes de empezar, vamos a tocar este pequeño tema, ¿no? ¿Qué es lo que en sí lleva la definición de cirugía ambulatoria, ¿no? Básicamente son cirugías en las cuales un paciente no va a requerir en cierta manera ser hospitalizado dentro de una unidad, ¿no? Básicamente, como dice la diapositiva, ¿no? El paciente va a ingresar y va a salir el mismo día en el cual se va a realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, estas cirugías, como su nombre lo dicen, son ambulatorias, son de rápida recuperación y el paciente esté sometido a un procedimiento quirúrgico en el cual básicamente son procedimientos que no son de mucho riesgo. Prácticamente el paciente ingresa el mismo día, se le realiza el procedimiento y lo más probable es que el mismo día, incluso dependiendo del departamento de cirugía ambulatoria, puede ser dado de alta incluso hasta el día siguiente, ¿no? Pero para que más o menos tengan en conocimiento, la cirugía ambulatoria son cirugías que no requieren hospitalización y son cirugías de baja complejidad. Entonces, más o menos ya cuando nosotros tenemos entendido qué es lo que es la cirugía ambulatoria en pequeños conceptos, vamos a ver lo que es el tema de la evaluación preanestésica en este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, toda cirugía, antes de no solamente las cirugías ambulatorias, sino todas las cirugías necesitan una evaluación previa para que nosotros podamos conocer al paciente antes de una cirugía. Entonces, ¿qué es la evaluación preanestésica? Entonces, es la valoración que hace el médico anestesiólogo antes de realizarse un procedimiento quirúrgico. Básicamente en la que nosotros hacemos una evaluación del estado físico del paciente, de la salud física del paciente. Nosotros como médicos anestesiólogos vemos los riesgos en los cuales será sometido el paciente, dependiendo del tipo de cirugía que va a ser sometido el paciente, y en el cual nosotros también decidimos qué tipo de anestesia va a ser el que va a recibir el paciente, ¿no? Porque sabemos que dependiendo del tipo de cirugía de que va a recibir el paciente, podemos nosotros decidir, ya sea una anestesia local, sea una sedación, anestesia general, etcétera. Entonces, la evaluación preanestésica nos ayuda a nosotros como médicos conocer al paciente, ver en qué estado de salud está y de acuerdo al procedimiento que se le va a realizar al paciente, nosotros podamos explicar al paciente cuál es el tipo de anestesia que se va a preferir para ese paciente. ¿Ya? ¿Por qué es importante que el médico anestesiólogo conozca al paciente antes y pueda hacer la valoración previa de la cirugía? Porque nos va a ayudar a nosotros como médicos poder detectar qué tipo de enfermedades tiene el paciente y poder nosotros, de acuerdo a ello, planificar y poder prever ciertas complicaciones que puedan surgir en la cirugía. Nos va a permitir a nosotros como médicos anestesiólogos también poder planificar mejor la anestesia que nosotros vamos a brindar al paciente y que así pueda ser mucho más seguro el procedimiento en sala de operaciones. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros como médicos poder tener una mejor atención hacia el paciente. Entonces, es por eso de la importancia de la evaluación previa a la cirugía en un paciente que va a ser sometido a una cirugía. En este caso, una cirugía ambulatoria, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado, la evaluación preanestésica generalmente la hacemos los médicos anestesiólogos y se puede realizar
bien puede ser días antes de la cirugía o incluso semanas antes del procedimiento quirúrgico o incluso puede realizarse el mismo día, ya que son procedimientos en cierta manera de baja complejidad en los cuales el mismo día del procedimiento se puede hacer una pequeña valoración previa y ya después el paciente puede ser sometido a su procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué conlleva la valoración preanestésica de un paciente? Dentro de la evaluación preanestésica que nosotros hacemos, evaluamos lo que es la historia clínica del paciente. Entonces, el médico lo que hace es, va a recabar información del paciente acerca de las enfermedades que pueda tener o no el paciente, actuales o ya anteriores, si el paciente es hipertenso, es diabético, si sufre alguna alergia, si utiliza o no inhaladores, ha tenido problemas cardíacos, ha estado hospitalizado o no anteriormente, para que nosotros, de acuerdo a las patologías que tenga el paciente, podamos saber qué medicamentos está consumiendo actualmente el paciente, ya sea pues medicamentos para la presión, para la diabetes, o cierto tipo de insumos, hierbas, si es que el paciente fuma, no bebe alcohol. ¿Y por qué es necesario nosotros, como anestesiólogos, saber, ¿no?, qué medicamentos toma el paciente? Porque nosotros sabemos de que los medicamentos que pueden estar tomando nuestros pacientes, en cierta manera pueden verse afectados con los medicamentos que usamos para dormir al paciente, o sea, con los anestésicos. Entonces, al nosotros saber los medicamentos que está consumiendo el paciente, podemos en cierta manera dar las recomendaciones al paciente o incluso nosotros tomar las precauciones dentro de sala de operaciones al utilizar los medicamentos de anestesia. Entonces, una vez que ya tenemos la historia clínica del paciente, ya sabemos pues si el paciente es hipertenso, es diabético, qué medicamentos toma o no, también es necesario saber si, no, si es que ha tenido cirugías previas, si es que el paciente ha tenido quizás en una cirugía anterior algún tipo de reacción, algún tipo de evento adverso con la anestesia o con la cirugía. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a tener un plan estructurado para cuando el paciente ingrese a sala de operaciones. Asimismo, igual es necesario saber, ¿no?, si el paciente pues ha tenido o no consumo de alcohol, incluso algún tipo de estupefaciente, ¿no?, tipo de drogas. ¿Por qué? Porque estos tipos de pacientes también van a ser, pues en cierta manera, tenemos que modificar nuestro plan anestésico, los medicamentos que nosotros vamos a brindar dentro de sala de operaciones para que la anestesia pueda ser lo más segura posible en todos los pacientes, ¿no? Es por eso que en la evaluación preanestésica, la historia clínica que nosotros hacemos, que es una pequeña historia clínica, nos va a ayudar bastante para poder nosotros ir detallando poco a poco nuestro plan anestésico en estos pacientes, ¿no? Y de acuerdo a eso, nosotros lo que vamos a hacer es poder explicarle al paciente, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos hecho la pequeña evaluación de los datos del paciente, de la historia clínica, también lo que nosotros hacemos dentro de la evaluación es un pequeño examen físico. No es como un examen físico que se hace obviamente en una consulta este, general en la que evalúa todo de pies a cabeza, pero básicamente nosotros nos centramos en ciertas cosas bien puntuales, ¿no? Lo primero son los signos vitales, ¿no? Nosotros tenemos que ver si es que obviamente nuestro paciente tiene presión elevada, vamos a medir la presión arterial. Vamos a ver la frecuencia cardíaca y la oxigenación, la saturación del paciente. Una vez que tenemos estas funciones vitales, nosotros vamos a valorar lo que son las vías respiratorias, que es lo que es la vía aérea. ¿Por qué es necesario nosotros ver la vía aérea? Porque básicamente vemos ahí cuán buena va a ser o cuán difícil o no difícil va a ser realizar el tema de la intubación endotraqueal, que es un procedimiento que nosotros realizamos en todas las anestesias generales. Entonces, de acuerdo a la evaluación de la vía respiratoria, nosotros vemos si es que va a ser o no complicado para nosotros poder hacer esta intubación. Entonces, siempre nosotros vemos la parte de la vía aérea, la boquita, la distancia entre el mentón y la tiroides, son ciertas cosas que nosotros en el examen seguro vamos a ir viendo y vamos a ir explicando también al paciente para que pueda él también entender por qué nosotros evaluamos en la parte de la parte de la vía aérea. Los otros datos que nosotros también tenemos en cuenta es acerca del peso y la talla. ¿Por qué es importante el peso y la talla? Porque de acuerdo al peso y, bueno, y la talla también del paciente, nosotros podemos calcular la dosis de los medicamentos que vamos a brindar. Los medicamentos que nosotros damos no son como una receta. No es que damos a todos una sola dosis y sea niño, grande, pequeño, gordito, obeso, no.
Cada paciente tiene una dosis para nosotros poder brindarle anestesia. Entonces, para nosotros poder calcular una buena dosis, una buena cantidad de medicamento que vamos a administrar para que pueda dormirse, ya sea en este caso anestesia general o en todo caso incluso anestesia regional que vamos a explicar a continuación. Entonces, nosotros tenemos que tener datos en cierta manera lo más cercanos posibles a la verdad del peso y la talla del paciente. ¿Ya? De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder valorar las dosis de nuestros medicamentos, y no solamente de los anestésicos, sino también de los medicamentos que también vamos a utilizar durante la cirugía, que son medicamentos que pueden ser analgésicos, medicamentos para el dolor, medicamentos que vamos a usar para ya que el paciente cuando termine la cirugía no le genere mayor molestia. Viendo todo esto y ya habiendo evaluado la parte de la historia clínica, evaluando la parte del examen físico de nuestro pacientito, nosotros también tenemos que valorar los exámenes de laboratorio, que son pruebas complementarias que nosotros pedimos a nuestros pacientes. Entonces, también todo esto va a depender del tipo de cirugía que va a ser sometido a nuestro paciente. Dentro de estos exámenes están los exámenes de sangre, ¿no? Generalmente ya nuestros médicos cirujanos ya seguro a nuestros pacientes les piden exámenes de sangre para que cuando vengan con nosotros en la evaluación preanestésica vengan ya con estos resultados, ¿no? Que generalmente son los que le piden el hemograma, la glucosa, urea, creatinina. Probablemente ustedes ya hayan escuchado anteriormente este tipo de exámenes. Entonces nosotros vemos estos exámenes para nosotros tener, como digo, una mejor idea de cómo es el estado del paciente, y en caso de que pues esté algo alterado o no, nosotros explicarle y ver si es que es necesario algún tipo de control, algún tipo de examen adicional o no. Pero básicamente son los exámenes que nosotros vemos de manera rutinaria para poder tener una idea del estado del paciente. Otros exámenes que también se suele pedir y que también se incluye dentro de algunos riesgos que se solicita para las cirugías es el tema del electrocardiograma. Generalmente ya en personas que son mayores de 40 años o que tienen antecedentes de algún problema cardíaco son pruebas que sí o sí las vamos a requerir, y que están incluidas dentro de lo que es el riesgo cardiovascular, ya que es un riesgo que se hace por el cardiólogo en el cual se mide cuál es el riesgo de que pueda realizar o no eventos cardíacos durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, son pruebas que también son necesarias para una cirugía. Igual de la misma manera también se solicita una radiografía de tórax, que generalmente ya vienen con la radiografía de tórax por una evaluación previa de neumología, del área de neumología, que básicamente se hace para poder ver un descarte si es que hay algún tipo de enfermedad o síntomas respiratorios, y de acuerdo a eso también se pueda prever si es que pueda llegar a no tener complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, todo esto se va sumando para que nosotros podamos tener una mejor información del paciente, y que ya esté incluido dentro de nuestra evaluación preanestésica para que nosotros estemos mejor preparados para una anestesia, en este caso una anestesia este, en cirugía ambulatoria, ¿no? ¿Qué más? Una vez que ya tenemos todos estos datos, ya hemos recopilado ya la información del paciente, sabemos más o menos cómo es su historia, ya hemos hecho la evaluación física. Entonces, de lo que sigue generalmente después de la valoración es ver el tipo de anestesia que se le va a brindar al paciente. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos toda esta información, podemos nosotros poder prever qué tipo de anestesia se le va a brindar. Obviamente siempre viendo qué procedimiento se le va a realizar al paciente. De acuerdo al procedimiento que se le va a realizar, se le puede explicar que puede ser una anestesia local, cuando por ejemplo es un procedimiento que solamente se va a hacer en una sola, pequeña zona del cuerpo, ya sea extracción de un lunar, etcétera. Bueno, también puede ser una sedación, cuando es un procedimiento, ya sea una endoscopía, una colonoscopía, son procedimientos en los cuales nosotros lo que hacemos es administramos medicamentos solamente por la vena, por una vía, y solamente relajamos y dormimos ligeramente al paciente, que es una anestesia que se llama sedación, o anestesia regional, ¿no? Es en la cual nosotros generalmente colocamos anestesia en la parte de la columna y se duerme prácticamente la mitad del cuerpo para que puedan hacerse procedimientos, ya sea de miembro inferior, procedimientos de traumatología, procedimientos que solamente abarquen la parte inferior, o en todo caso anestesia general, en la cual, como su nombre lo dice, nosotros dormimos completamente al paciente
puede ya en cirugías que son un poquito largas. No, entonces, de acuerdo a lo que ya nosotros hemos valorado, se le explica al paciente y de acuerdo al tipo de procedimiento que se le va a realizar, siempre de acuerdo al tipo de procedimiento, se le explica al paciente qué tipo de anestesia se va a recibir el paciente. Entonces, una vez que se le explica al paciente qué tipo de anestesia, se le va a dar las recomendaciones necesarias para la cirugía. Entonces, todas las cirugías, todas las cirugías van a requerir que se haga un ayuno por lo menos de 6 a 8 horas sin que haya consumido comidas sólidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el siguiente cuadro, este, las comidas sólidas que nosotros ingerimos tienen un tiempo de vida, bueno, un tiempo mínimo de 6 a 8 horas en el cual todavía va a permanecer dentro de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces nosotros pedimos un tiempo mínimo de ayuno. ¿Para qué? Para que pueda evitarse durante el procedimiento quirúrgico el tema de las náuseas y el tema de la aspiración. Entonces, esto en cierta manera nos ayuda a nosotros a poder evitar esas complicaciones y que el paciente pueda entrar lo más, con las menos complicaciones posibles a sala de operaciones. En caso de que sean pues líquidos no claros, ya sea leche, jugo de pulpa, se recomienda igual de la misma manera que el tiempo mínimo de ayuno sea de 6 a 8 horas, porque igual estos líquidos tardan en digerirse. Y ya en caso de que sean líquidos claros, o sea, de agua natural, té, jugos líquidos claros, básicamente de 2 a 3 horas, ¿no? En este caso se pide un ayuno menor porque estos líquidos en cierta manera se liberan de una manera un poco más rápida al tracto gastrointestinal, pero de todas formas, a grandes rasgos, para que tengan conocimiento, el ayuno que mínimo que se pide generalmente para un procedimiento quirúrgico es de 8 horas. Ahora, como ya les había mencionado anteriormente, muchos pacientes probablemente tengan o reciban alguna medicación para las enfermedades que estén siendo tratadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, un paciente hipertenso. El hipertenso generalmente suele tomar sus medicamentos en la mañana o algunas otras enfermedades, ¿no? En las cuales toma su medicación en la mañana. En muchos casos de ellos, nosotros como anestesiólogos vamos a recomendarle que el paciente siga la indicación médica o que siga el tratamiento médico antes del procedimiento quirúrgico, ya sea pastillas para la presión, pastillas para el tema de la tiroides, etcétera. Entonces, en este caso, lo que se les va a recomendar es de que se tomen el medicamento, pero pues solamente con un pequeño sorbo de agua, lo mínimo posible para que el paciente pueda pasar el medicamento y que el tratamiento no se deje de continuar, porque es muy importante y necesario de que el tratamiento en este tipo de pacientes o en estos pacientes no se corte, ya que es muy importante. Eso y todo lo demás, igual las recomendaciones se les brinda generalmente en esta valoración preanestésica. Es por eso también de la importancia de que todos los pacientes o la mayoría de pacientes que ingrese a cirugía ambulatoria sea evaluado previamente para que las recomendaciones para la operación se las puedan brindar en ese momento. Ahora, como les mencioné, igual el tema del ayuno, los medicamentos, y siempre también es importante, como la mayoría de procedimientos que se realizan de manera ambulatoria, puede ser que se vayan de alta el mismo día, entonces se va a requerir de que un acompañante o un familiar pueda estar con ellos para que cuando termine el procedimiento quirúrgico y luego de que haya hecho la recuperación post-anestésica, pueda regresar a su casa acompañado de un familiar, ya que puede ser que en cierta manera los reflejos no estén al 100% luego del procedimiento quirúrgico, luego de la anestesia. Es por eso que siempre tienen que estar acompañados. Ahora, dentro de esto, ¿qué riesgos y mitos generalmente comunes hay al- acerca de la anestesia o la evaluación preanestésica en nosotros, ¿no? Siempre las personas tenemos miedo, ¿no? De que dicen, no, que la anestesia es muy peligrosa, que la anestesia en la columna me hace daño, que voy a quedar paralítico o que te duermen y nunca más despiertas, ¿no? Bueno, hoy en día la anestesia, podemos asegurar de que es muy segura gracias a, uno, a la valoración preanestésica que nosotros hacemos, todo lo que les estaba explicando hasta ese momento. La valoración previa del paciente nos ayuda bastante a nosotros a poder reducir la mayor cantidad de riesgos posibles y si es que hubiese alguna dificultad, poder nosotros prepararnos
para que en ese momento de nosotros colocar la anestesia podamos tener todo a la mano y que puedan evitarse básicamente ese tipo de complicaciones. La tecnología y el avance en los medicamentos e insumos que nosotros utilizamos nos ha ayudado bastante para que básicamente la anestesia sea lo más segura posible dentro de una cirugía. Entonces, es muy poco frecuente o casi rarísimo de que pues, la anestesia sea el causante de alguna situación, de una situación desfavorable en sala de operaciones, ¿ya? Hay riesgos reales, sí, pero son muy poco frecuentes como que una persona, por ejemplo, que sea alergia a algún medicamento en específico y no lo sepa y solamente nosotros nos demos cuenta en sala de operaciones. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, pero son muy poco frecuentes. No, de todas formas, dentro de sala de operaciones, el personal siempre está capacitado y atento para que nosotros podamos estar y actuar en el momento de que suceda cualquier eventualidad, ¿no? Siempre tratamos de que la anestesia sea lo más segura posible y como les mencioné, la parte fundamental siempre de una anestesia es la valoración previa. Entonces, la evaluación preanestésica es un eje muy importante para nosotros poder tener siempre las menos complicaciones posibles. ¿Qué preguntas generalmente suelen tener las personas, ¿no? Frecuentemente acerca de la anestesia, ¿no? Uno, ¿duele la anestesia? Pues generalmente la anestesia no duele porque nosotros colocamos medicamentos por la venita y muchas veces las personas ni cuenta se dan cuando llegan a dormirse, ¿no? Este, pueden elegir no, o puedo elegir no dormirme, pues depende del procedimiento, como les he mencionado, ¿no? La anestesia, hay diferentes tipos de anestesia y todo eso va a ser depende del tipo de procedimiento que se va a realizar. Entonces, si es un procedimiento, no sé, por ejemplo, digamos, ¿no? En miembro inferior y solamente van a operar en la parte del pie, nosotros podemos colocar una anestesia regional, en este caso una anestesia raquídea en la espalda, que solamente va a adormecer la mitad del cuerpo y no vamos a tener, en cierta manera, la necesidad de dormir completamente al paciente. Entonces, todo va a depender del procedimiento y también del anestesiólogo, que al final es el que va a decidir qué es lo más seguro para el procedimiento y para el paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si son cirugías ambulatorias y muchas veces ahora que estamos en época de invierno, ¿no? Vienen los resfriados, el gripe, hay veces se infectan incluso hasta de bronquitis o procesos respiratorios, ¿no? ¿Qué pasa si es que está enfermo y el paciente viene para su procedimiento quirúrgico? Todo va a depender de cómo se encuentra el paciente en ese momento y de qué tipo de procedimiento se le va a realizar, ¿no? Muchas veces si es una anestesia general y el paciente está con un cuadro respiratorio activo, es mejor posponer quizás el procedimiento quirúrgico porque puede ser que el- al estar inflamadas las vías respiratorias pueda haber un tipo de reactividad y pueda llegar a haber un tipo de complicaciones con la anestesia, ya que la anestesia general, como les mencioné, nosotros lo que hacemos es dormir completamente al paciente e introducir en cierta manera un pequeño tubo por la garganta del paciente, por, por la vía aérea. Entonces eso puede en cierta manera dificultar el proceso que está pasando al paciente. Entonces siempre es previa valoración del anestesiólogo que está programado con el paciente, ¿no? Entonces siempre, si es que hay un proceso activo de una infección respiratoria, nosotros tenemos que valorar de acuerdo al procedimiento y cómo se encuentra el paciente en ese día para nosotros poder ver si es que se puede o no realizar el procedimiento en ese momento. Entonces, como conclusión, dentro de todo lo que hemos hablado de lo que es de la valoración preanestésica y la importancia que tiene para un procedimiento quirúrgico y en este caso, que es un procedimiento ambulatorio, entonces sabemos que la valoración preanestésica es clave para que nosotros podamos tener una cirugía exitosa. ¿Ya? Es un pilar siempre la valoración del paciente para nosotros podamos evitarnos todas las complicaciones posibles y estar preparados ante cualquier situación dentro de sala de operaciones. Siempre hay que tener transparencia con el médico, ¿no? Muchas veces por querer quizás evitar de que se suspenda el procedimiento o porque tener miedo de que el doctor nos pueda regañar o decir algo, tratamos de ocultar información, pero eso no es bueno, porque nosotros necesitamos tener toda la información a la mano para poder nosotros saber qué hacer en ese momento
de la cirugía o de la anestesia en este caso. Entonces, siempre, por favor, cuando vayan a una evaluación, no solamente en la parte de anestesia, ¿no? sino en cualquier evaluación médica, tenemos que ser transparentes con la información que brindamos para que nosotros estemos lo más seguros posibles con la información que nos brinde el médico. ¿Ya? Entonces, al final, de acuerdo a toda la evaluación que va a hacer el anestesiólogo, y de acuerdo a toda la información que se le va a brindar antes de la cirugía, nosotros lo que tenemos que hacer como pacientes es seguir al pie de la letra las instrucciones que nos va a dar el médico anestesiólogo para que ese día, en el momento de la cirugía, se puedan evitar al máximo las complicaciones que puedan existir. Entonces, básicamente, la valoración preanestésica lo que nos ayuda es tener un conocimiento del paciente antes de entrar a hacer operaciones y estar lo mejor preparados para que en ese momento todo pueda salir de la mejor manera. Entonces, básicamente, el tema de la evaluación preanestésica era lo que les he traído. No sé si alguno tendrá alguna consulta, alguna pregunta. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Larico. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, lo pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Claro que sí. Muchas veces, como les he mencionado, las personas quizás no lo han tocado mucho, ¿no? Tratan de ocultar alguna información, ¿no? Ya sea porque muchas veces le dicen, no, no le digas al doctor que estás tomando tal pastilla o el medicamento, porque seguro te va a decir. Traten de siempre cuando van al médico, y más que todo con el anestesiólogo, nosotros trabajamos con bastantes medicamentos dentro de sala de operaciones. Entonces, si hay cierta información que se evita o que se omite, y cuando te preguntan o no lo dicen, es mejor decirlas, ya para que nosotros dentro de sala de operaciones podamos tener toda la información en la mano y que podamos tener todo listo allí, ¿no? Porque si se omite información, al final los perjudicados van a ser los mismos pacientes, ¿no? Y nosotros igual tenemos que estar preparados para todo, pero siempre es mejor saberlo que no saberlo. Muchísimas gracias, doctor Larico. Vamos a dar un minuto para que los participantes puedan redactar sus dudas. Muy bien. Tenemos una consulta. Nos preguntan cuánto tiempo antes de la cirugía se debe hacer esta evaluación. Bien, la evaluación preanestésica puede realizarse incluso hasta el mismo día del procedimiento quirúrgico, dependiendo de qué tan este, grande ese procedimiento quirúrgico. Pero generalmente la evaluación preanestésica se puede hacer o días antes o incluso hasta con unas semanas de anticipación. ¿Ya? Mm, Es muy variable. ¿Ya? Lo ideal que sea unos días antes del procedimiento quirúrgico para que puedan, en caso de que, por ejemplo, le haga falta algún tipo de exámenes, le haga falta quizás algún tipo de prueba, se lo puedan brindar y ya pueda tenerlo listo para cuando ya esté programado para el procedimiento quirúrgico, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra duda. Nos preguntan cómo se determina si una persona es apta para una cirugía ambulatoria desde el punto de vista anestésico. Ah, ya. Nosotros dentro de anestesiología tenemos una clasificación. En la clasificación, según la Sociedad Americana de Anestesiología, que el ASA, ¿no? Nosotros damos una valoración de ASA 1, ASA 2, ASA 3, dependiendo del estado del paciente. Generalmente, nosotros damos una clasificación, o para una cirugía ambulatoria, lo ideal es que un paciente sea una clasificación de ASA 1, ASA 2. ¿Qué quiere decir? Que el paciente sea un paciente sano, que tenga o no alguna enfermedad, ya sea hipertensión, diabetes, etcétera, pero que esta enfermedad sea una enfermedad controlada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, que sea un paciente hipertenso que esté tomando su tratamiento y que los controles de su presión estén dentro del valor normal. O si es un paciente diabético, en este caso, que el paciente diabético esté con sus glucosas dentro de los rangos normales. Entonces, lo ideal es que si es que el paciente tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad, esté controlada. Entonces, este paciente, en cierta manera, estaría apto
para un procedimiento ambulatorio, dentro de una cirugía ambulatoria. Pero si, por ejemplo, el X motivos es un paciente, digamos, hipertenso, que no ha estado tomando su tratamiento para la presión, que ha estado descuidándose de su dieta, etcétera, entonces, y llega el momento de nuestra valoración preanestésica y con una presión muy por encima de lo normal y no está tomando tratamiento, probablemente este paciente primero tenga que estabilizar su cuadro de presión para que pueda después ser admitido para una cirugía ambulatoria, ¿no? Entonces, en todo caso, siempre es que un paciente que tenga algún tipo de enfermedad, pero que esté dentro de una enfermedad controlada. Eso sería lo ideal para una cirugía ambulatoria. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta que tenemos realizada por los participantes es, ¿la evaluación preanestésica es dolorosa o incómoda? No, de ninguna manera. Como les mencioné, la evaluación preanestésica es como una entrevista, es una consulta, es así como van para un consultorio de médico para una enfermedad o algo así. La evaluación es una pequeña entrevista, como les mencioné al inicio, nosotros entrevistamos al paciente, hacemos una pequeña evaluación de la historia clínica, los antecedentes, y luego nosotros hacemos un pequeño examen físico. El examen físico no es un examen bien detallado como una evaluación de médico internista, ¿no? Nosotros evaluamos básicamente las funciones vitales del paciente, podemos ocultar la parte pulmonar, la parte cardíaca y hacemos una valoración de la parte de la vía aérea del paciente, ¿no? Básicamente de la carita y las ciertas cosas que nosotros vemos. Pero es un procedimiento que no es muy largo, no dura mucho tiempo y que tampoco es doloroso, ¿no? Es algo corto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Larico. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a todos los participantes por haberse conectado el día de hoy y lo felicitamos por tal extraordinaria ponencia, doctor. También invitamos a todos los participantes a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver este y otras telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, en los comentarios nos pueden colocar otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad, doctor. Muchísimas gracias.